Muy buen día. Hoy vamos a hablar de traslación de funciones. Saludos Carlita, José y Eduardo. Este video es para ustedes. Lo primero que deben recordar, porque ya graficaron mediante tablas, es que la función identidad, su gráfica es una línea recta que pasa por el origen inclinada a 45 grados. La función cuadrática, su gráfica es una parábola con vértice en el origen. La función cúbica es una parábola cúbica cuyo centro o cuyo vértice pasa por el origen. Y el valor absoluto de una función es una v cuyo vértice está en el origen. Eso lo hicieron tabulando también. Ya hicieron gráficas tabulando, moviendo sus elementos y observaron que si nosotros sumamos o restamos un número a estas funciones sin que sean afectadas por las potencias o por el valor absoluto, la gráfica se desplaza en el eje de las y en el sentido del signo del número que se agrega. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a x menos 2, significa que nuestra recta se va a desplazar con la misma inclinación, pero en lugar de pasar por el origen, va a pasar por el valor y menos 2. Veamos, quedaría nuestro eje de las y, nuestro eje de las x, trazamos menos 1, menos 2, y por ahí trazaríamos nuestra recta inclinada a 45 grados. Segundo ejemplo, si tuviéramos f de x igual a x cuadrada más 4, significa que el vértice de la parábola, sin deformarse, se traslada a y igual a 4. Su gráfica sería la siguiente. Este es el eje de las x, eje de las y, 1, 2, 3, 4. Aquí está la posición del 4 y ahí se trasladaría nuestra parábola. Como ven, si le restamos, se va para los negativos sobre la y. Si le sumamos, sobre los positivos para la y. Lo mismo sucede con la cúbica y con el valor absoluto. Si tuviéramos f de x es igual a x cúbica menos 4, entonces nuestra parábola cúbica se trasladaría en el eje y al menos 4, ahí tendría su nuevo vértice. Quedaría, tenemos y, x, y, trazamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y nuestra parábola cúbica quedaría en esa zona. Finalmente, si tuviésemos f de x igual a valor absoluto de x más 3, vean que el 3 no está dentro de las barras de valor absoluto. Eso significa que el vértice se trasladó al más 3 en el eje de las y, quedándonos x, y, 1, 2, 3 y aquí quedaría la gráfica de nuestro valor absoluto. Otra vez, todas nuestras funciones se trasladan dependiendo del signo del número que se le agrega. Si es negativo, se traslada a la parte negativa sobre el eje de las y. Si es positivo, a la parte positiva. Negativo, positivo. F de x igual a x cuadrada menos 2 significa que nuestra parábola se trasladaría a menos 1, menos 2. Vean que no la vamos a invertir, se conserva su forma, solamente el vértice se traslada
al menos 2. F de x es igual a x cúbica más 2, pues nuestra parábola cúbica se trasladaría a 1, 2 positivos sobre las y. Pero vean que no se invierte ni nada. Conserva la forma, conserva los sentidos, solamente se desplaza en el eje de las y. Esta es la forma en que una función se desplaza en el eje de las y, agregándole o restándole un número que no sea afectado por las potencias ni por el valor absoluto. Veamos ahora qué pasa si nuestra función es afectada por la potencia. Por ejemplo, el número que le agregamos, f de x, es igual, paréntesis, x menos 2 al cuadrado. Cuando el número que agregamos es afectado por la potencia, nuestro desplazamiento no es sobre el eje de las y, es sobre el eje de las x y con el signo contrario, esto es, el vértice se va a mover a x igual a 2 positivo. Trasladamos, hacemos nuestra gráfica. Originalmente es esta parábola, como es menos 2, se movería ahora al 1, 2 positivo y quedaría nuestra parábola en esta posición. Nuevamente vean que no se deforma, solamente se traslada, se mueve. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, f de x es igual a x más 3 al cubo, como este número es afectado por la potencia, nuestra parábola se va a deslizar sobre el eje de las x, pero en el sentido contrario, no va a ser al más 3, sino va a ser al menos 3, quedándonos así. X, y, menos 1, menos 2, menos 3. Y nuestra parábola cúbica quedaría más o menos así. Vean que no se debe deformar. Quedaría igual, solamente el vértice cambió. Y finalmente, f de x igual a valor absoluto de x menos 4. Pues como está afectado por el valor absoluto, nuestra función se deslizó sobre las x, pero del lado contrario al signo del número que nos dan, o sea, se movió hacia x igual a más 4, quedándonos y, x, 1, 2, 3, 4, y esta sería nuestra función trasladada. Es importante recalcar que se mueve en el eje de las x, pero con el signo contrario. Si aquí estuviera f de x igual a valor absoluto de x más 3, pues nuestra función valor absoluto se deslizaría del otro lado, del lado negativo, 1, 2, 3 negativo, quedándonos aquí. ¿Sí? Otra vez, si esta fuera f de x igual a x menos 2 al cubo, pues ahora nuestra parábola cúbica se desplazaría hacia el 2 positivo, 1, 2 sobre las x, quedándonos más o menos así. La única que no cumple con esto es la función identidad, porque f de x igual a x más 1 es lo mismo que x más 1, porque esta potencia es 1 y no afecta lo que está dentro de ella, no afecta a la base. Esto es, la función identidad siempre se va a mover hacia arriba o hacia abajo. No importa si haya o no paréntesis en la ecuación. Esa línea recta se desplazó hacia más 1, quedando así. Entonces, solamente se desplazan hacia la derecha, hacia la izquierda, estas tres funciones y se desplazan en el sentido contrario al signo que tengan. Por ejemplo, si tuviésemos aquí f de x igual a x
más 3 al cuadrado, pues ahora la parábola se desplazó al menos 3 porque como está afectado por la potencia, se traslada con el signo contrario. 1, 2, 3, quedándonos en esta posición. Vean que no se deforma, solamente se traslada, se mueve. Si concluimos, cuando se le suma o se le resta un número sin que sea afectado por la potencia o por las barras de valor absoluto, la función se va a mover hacia arriba o hacia abajo conservando su signo. Mientras que si le agregamos un número afectado por la potencia, por el valor absoluto, la función se va a mover en el eje de las X, pero al signo contrario. En menos 2 se movería al más 2, en más 3 se movería al menos 3. Estos dos movimientos los podemos combinar. Por ejemplo, si tuviéramos, recuerden que la función identidad solamente se mueve hacia arriba y hacia abajo, así que esta no la vamos a considerar. Pero las demás, por ejemplo, la cuadrada, si tuviéramos f de x igual a x menos 2 al cuadrado más 3, eso significa que esta parábola se trasladó con dos movimientos. Un movimiento sobre el eje de las y al 3 positivo porque conserva el signo, y un movimiento en el eje de las x al 2 positivo porque al ser afectado por la potencia cambia el signo. Entonces tendríamos que esta parábola se movió así. Esta es nuestra x, nuestra y. En la x se movió al más 2 porque es al signo contrario, 1, 2. Y en la y se movió al 3 porque se conserva el signo, 1, 2, 3. Entonces, en total, la parábola se movió hasta acá. ¿Sí? Uno más. F de x igual a x más 1 al cubo menos 2. La potencia me indica que estoy hablando de una parábola cúbica y se movió o realizó dos movimientos. Un movimiento en el eje de las y hacia los negativos en el número 2 y un movimiento en el eje de las x hacia el signo contrario de este que sería al menos 1. Por lo tanto, nuestra parábola cúbica se movió en nuestra x, en nuestra y, al menos 1, que sería esta parte, y en las y al menos 2, porque ahí no se cambia el signo, menos 1, menos 2, teniendo como movimiento total este punto. Y aquí tendríamos que trazar la parábola cúbica. Veamos el valor absoluto. F de x es igual valor absoluto de x más 2 menos 2. Significa que en las y se movió al menos 2 y que en las x también se movió al menos 2, quedándonos la siguiente figura. Este es nuestro eje de las x. Y en las x se movió al menos 2 porque está dentro de las barras, menos 1, menos 2. Y en las y se movió también al menos 2, menos 1, menos 2. O sea que el movimiento total es hasta este punto. Aquí quedaría el vértice, pero nuevamente recuerden, no gira nuestra función, no se mueve, solamente se traslada, no rota. Entonces hemos movido nuestras funciones de diversas formas. Si le sumamos o le restamos un número que no es afectado por las potencias o por el valor absoluto, se mueve en el eje de las y conservando sus signos. Si le agregamos un número que sea afectado por las potencias o el valor absoluto, se mueve sobre el eje de las x, pero en el signo contrario. Espero que se haya comprendido. Si tienen alguna duda, consúltenla con sus profesores y no olviden suscribirse al canal para seguir aprendiendo juntos.